pensé que era... A ver, vamos a ver, sí. Bueno, este grupo al principio empezamos a hablar sobre la relación bosque y agua y empezamos a abrir y nos dimos cuenta de que hay un tema mayor en relación a la fragmentación de los bosques. Y en esa lógica, justo también resaltamos la oportunidad de tener este acuerdo por los bosques andinos y generar digamos, buenas voluntades, pero en torno en aspectos, y quizás ahí complementamos con el grupo anterior, sobre cómo reducir la fragmentación de estos bosques andinos en torno de los Andes, fomentar esta colaboración técnica en aspectos específicos. Se resaltó el tema de servicios ambientales y mereces, por ejemplo, fondo de agua y otras experiencias. Impulsar, estábamos hablando de instrumentos de conservación para fomentar los servicios ecosistémicos y la restauración, y ahí aparece la idea de los corredores como una oportunidad bastante grande. Y sobre este tema de acuerdos también se reflexionó sobre, si bien está súper bien tener este acuerdo entre países a un nivel nacional, es muy importante poder tener una incidencia y quizás establecer algunos espacios también de colaboración en términos de entidades locales, actores que están fomentando la gestión a nivel de territorio, para fomentar justo el tema de la conservación de los bosques andinos. Entonces, en toda esta lógica, la idea es fomentar justo esta oportunidad de corredores en perspectiva de mantener la función ecosistémica de estos bosques en torno de un contexto de cambio climático. Me voy a enfocar aquí. De hecho, aún se mencionó, y creo que también así arrancó Francisco, y esto ha sido una discusión, pero no conocemos muy bien. Existen muchísimas iniciativas y oportunidades de generar ciertas redes para ir armando y construyendo esta oportunidad de corredor en torno de los Andes. Entonces, sí sería súper interesante mapear lo que ya se está dando, ¿no? Y en este mapeo se resaltó ya una iniciativa que se va a lanzar muy prontito entre Perú y Chile en relación a la zona de Tarapacá, Tacna, Moquegua, ¿está bien? Justo con el fin de restaurar y conservar, restaurar también el hábitat de especies emblemáticas como la vicuña, el suri, y recuperar justamente los bosques que podrían conectar estas diferentes iniciativas que ya existen en estas regiones, ¿no? Que son fomentadas no solamente por los servicios de áreas protegidas, sino también por entidades públicas y privadas. Entonces, la intención es asegurar este corredor. Este corredor no tiene a Bolivia, y acá es una oportunidad aún más porque se completaría con la participación de Bolivia. Y Perú compartió que existe ya un acuerdo bilateral entre Perú y Bolivia para fomentar el tema de la restauración, ¿no? Un intercambio en términos de capacidades. Es un proyecto, sí, es un proyecto, y entonces esto podría ser una oportunidad también para impulsar y fomentar la participación de Bolivia en este posible corredor que pueda integrar estos tres países y buscar la conservación de este ecosistema, que además es muy especial. Y en torno a eso también se resaltó la oportunidad de trabajar entre Ecuador y Colombia para explorar el corredor del Choco andino y Nariño, que es un corredor que además es el hábitat del oso andino, que hay una serie de oportunidades. Esta estrategia puede además generar una serie de mecanismos, vamos a decirlo así, en términos de la restauración, de oportunidades de proyectos bancables, ¿no? En términos también de reducción de deforestación, de degradación y otros aspectos. Y por eso se resaltó algunas alianzas que deberían fortalecerse en este contexto, ¿no? Uno a través de Acción Andina, que es un programa regional que impulsa o busca recuperar y conservar justamente la población de bosques andinos, específicamente, o resaltando la reforestación del Polilepis, ¿no? Y tiene una serie de principios en términos de la participación de las comunidades y todo un proceso de recuperar el Polilepis en estas áreas de bosques altoandinos principalmente. Entonces es un socio importante que debemos resaltar y tomarlo como aliado también para impulsar esos espacios de estrategia. La alianza con WRI en términos del 2020, y se resaltó la oportunidad de establecer esta carpeta de proyectos bancables que podrían recogerse de las experiencias que se puedan identificar en este proceso. Con ONU-RED, y ver cómo podemos priorizar la acción de ONU-RED en bosques andinos, y bueno, y con ello también impulsar programas de restauración y otros procesos, ¿no?
En este contexto, también en términos de fomentar la colaboración, hay que también resaltar las condiciones específicas, tanto de normativa como de tradiciones en términos de cada país, ¿no? Y en esta perspectiva se resaltó, por ejemplo, experiencias de Perú en términos de consulta previa. Y en el caso de la región de Tarapacá, ¿no? Hay todo un proceso de consulta previa con las autoridades indígenas antes de tomar alguna acción, sea de conservación u otro, ¿no? Sobre los mecanismos, y también se resaltó estos aspectos en relación de agua, bosques. Existen también muchos mecanismos y no se ha identificado el nivel de avance, pero existen. Pero también un primer paso que debería resaltarse en el marco del programa es identificar estos vacíos y ver cómo ya se puede empezar a conectar vacíos o cómo hacer una especie de oferta y demanda específica sobre esos aspectos, ¿no? Y en términos de la información o monitoreo, y por eso lo consulté, había, bueno, primero un tema de clarificar metas en términos de bosques andinos, ¿no? Se ha hablado muchísimas metas en relación al contexto de cambio climático, pero no se resalta aspectos específicos sobre bosques de montaña, y eso puede ser una oportunidad también de reflexión a nivel nacional, considerando el contexto y la importancia o relevancia de estos ecosistemas. Y el otro aspecto es que aún está pendiente la consolidación de las experiencias de monitoreo para fortalecer acciones locales, ¿no? Y eso implica también fortalecer a la misma red de aliados del programa a nivel local. Eso es un poco el marco que hemos conversado y que va apoyando también a fortalecer la relación bosques. Eso es. Bueno, el grupo hasta aquí, y de hecho ha sido una discusión bastante activa, entonces se ha extraído todo esto. ¿Algún aporte adicional, comentarios? Sí. Solo resonando un poquito el comentario del vínculo entre los países, me surgió una pregunta. No sé si el corredor Amboró-Vilcabamba sigue en pie, y si ese corredor es a nivel de la región andina, o es solamente las partes bajas, porque se podría recuperar esa misma discusión o ver dónde está eso. Ese corredor es algo que tal vez se podría retomar. El corredor Amboró-Vilcabamba tiene una parte en la zona andina, y la otra cosa es que hay cuencas internacionales también, hay cuencas transfronterizas, donde tal vez se podría ver qué se está haciendo en esas cuencas transfronterizas, y si hay temas, por ejemplo, de bosque y agua, sobre todo donde estaba viendo que la red de Gloria tiene una parte, una cuenca transfronteriza entre Perú y Bolivia, entonces se podría explorar ese tipo de vínculos también. Sí. Y Vilcabamba. Vilcabamba. Coge qué parte de... Amboró ¿Tú lo conoces? Centro de Bolivia. Sí, es Vilcabamba es la parte andina, pero no abarca hasta Pero creo que la Moquegua. No abarca, ¿no? Entonces se complementa con eso. Vilcabamba. Uy, Ah, todo lo que es Pampas, Huica. Tambopata, Vilcabamba. Vilca no. Listo. Vilca. Bueno, la lógica es que a partir de esta oportunidad de reducir la fragmentación, Reservas. aprovecha- Y la reserva hasta allá. hasta ahí va. Entonces, aprovechar justamente la oportunidad de que existen ya puntos, vamos a decirle, de conservación de áreas protegidas y que son más allá del servicio de áreas protegidas del país, sino también iniciativas privadas, por ejemplo, que podrían empezar a conectarse, fortaleciendo también la restauración de estos vamos a decirle, vacíos o áreas que están degradadas, ¿no? Es un poco la lógica que se ha reflexionado, y eso en principio se conecta también con la relación bosque-agua ya en un esquema de cuencas, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna otra adición? No sé. ¿Sí? Sí. Soy yo. Pero sí me acuerdo. Sí. Un poco para comentar acerca de lo que dijo Jocelyn, de acuerdo a las comunidades campesinas. Lo que pasa es que en Perú, las comunidades en todo este bosque andino o territorio andino, ellos ya son titulares de las comunidades de sus áreas, ¿no? Entonces, un poco recalcar que esa normativa deberíamos tener en cuenta al momento de articular de lo que queremos hacer
en cuanto a los bosques andinos, ¿no? No sé cómo estarán en otros países, si es que también tienen esta normativa de nosotros, en realidad es la ley de comunidades campesinas, nativas y campesinas, ¿no? Entonces eso es algo importante de poder identificar y ver cómo podemos accionar. Y otra cosa que también estoy viendo, y en el otro grupo lo dijo, estaban pensando en manejo forestal. Y en cuanto a eso, ya la normativa, la ley forestal y de fauna silvestre de Perú tiene un reglamento exclusivo para comunidades campesinas y nativas. O sea, como el sector forestal tiene el reglamento y en la ley forestal, ¿no? Tienen 4 reglamentos, uno de fauna, uno de gestión forestal, uno de comunidades campesinas y nativas y el otro reglamento que es de sistemas agroforestales. Entonces, esas normativas también es parte ¿cómo se dice?, de las fortalezas que uno tiene como gobierno, ¿no? Entonces, mirar esa perspectiva de manejo forestal de repente comunitario, ¿no? Que también es importante en este contexto. Como posibilidad de cooperación. ¿Algún comentario adicional? Bueno, muchas gracias al grupo 3.